Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con la representación de números complejos en su forma polar y en su forma trigonométrica. El problema nos da el complejo W en su forma binómica, que es igual a menos raíz cuadrada de 3 menos i por la raíz cuadrada de 3. Nos piden determinar la forma exponencial del complejo W. Además, nos piden determinar la forma trigonométrica del complejo Z, donde z es igual al complejo W elevado a la 15. Y nos piden finalmente determinar la forma binómica del complejo Z. Solución. Iniciaremos nuestro análisis determinando la forma exponencial del complejo W. Ten en cuenta que para determinar la forma exponencial de un complejo necesitamos su módulo y su argumento. A continuación determinaremos el módulo del complejo W. Recuerda que el módulo de un número complejo es igual a la raíz cuadrada de la parte real elevado al cuadrado más la parte imaginaria del número complejo elevado al cuadrado. Tenemos nuestro complejo W. En este complejo reconocemos que la parte real del número complejo es menos raíz cuadrada de 3. Y la parte imaginaria es la expresión que está multiplicando el i, que para este caso también es menos raíz cuadrada de 3. Seguidamente reemplazaremos estas partes en la fórmula, de donde al reducir obtenemos raíz cuadrada de 18, que equivale a 3 raíz cuadrada de 2. De esta forma hemos determinado el módulo del complejo W. Seguidamente determinaremos el argumento del complejo W. Para ello, expresaremos el complejo W en su forma cartesiana, es decir, como paro ordenado, siendo la primera componente la parte real del número complejo, que es menos raíz de 3. Y la segunda componente la parte imaginaria del complejo W, que es también menos raíz de 3. Luego este paro ordenado lo ubicamos en el plano complejo o el plano gaussiano. Recuerda que el argumento de z estará expresado por el ángulo que se forma entre el vector y el eje real positivo. Este ángulo lo podemos determinar por la fórmula. El argumento de z será igual a 180 más el arco tangente del valor absoluto de la parte imaginaria entre la parte real del número complejo. Dado que tenemos la parte real y la parte imaginaria del complejo, podemos reemplazarlo en la fórmula. Al reducir, obtenemos que el argumento de z será igual a 180 más el arco tangente de 1. Este arco tangente de 1 es igual a 45 grados. Al reducir, obtenemos que el argumento de W será igual a 225 grados sexagesimales, que equivale en radianes a 5 pi cuartos. Por lo tanto, la forma exponencial del número complejo W será igual a 3 por la raíz cuadrada de 2 por e elevado a 5 pi cuartos por i. A continuación responderemos a la segunda pregunta. Esta pregunta nos pide determinar la forma trigonométrica de z, donde z es igual a W elevado a la 15. Previamente hemos determinado W en su forma cartesiana y en su forma exponencial. Para determinar el complejo W elevado a la 15, determinaremos el complejo W pero en su forma polar. Ten en cuenta que la forma polar resulta útil a la hora de multiplicar o dividir o calcular la potencia de un número complejo. Esta forma polar puede expresarse por medio de su módulo y su argumento, tal como se muestra en la imagen. Entonces, al reemplazar en la fórmula, obtenemos el complejo W en su forma polar. A continuación determinaremos el complejo W elevado a la 15. Ten en cuenta que al elevar un número complejo en su forma polar a la n, el módulo se eleva a la n y el argumento se multiplica por n. De modo que nuestro complejo z será igual a 3 raíz de 2 elevado a la 15 y el módulo, que es 5 pi cuartos, lo tendremos que multiplicar por 15. Al multiplicar 15 por 5 pi cuartos obtenemos 75 pi cuartos. Ten en cuenta que a la forma polar la podemos expresar en su forma trigonométrica. Esta forma será igual al módulo del complejo multiplicado por la suma entre el coseno de teta más i por el seno de teta, donde teta representa el argumento del número complejo. Al reemplazar, obtenemos que z será igual a 3 raíz de 2 elevado a la 15 por coseno de 75 pi cuartos más i por seno de 75 pi cuartos. Estos ángulos se pueden expresar de forma equivalente. 75 pi cuartos se puede expresar como 3 pi cuartos. De esta forma hemos determinado la forma trigonométrica del número complejo, que será igual a 3 raíz de 2 elevado a la 15 por la suma entre el coseno de 3 pi cuartos con
y por el seno de 3 pi cuartos. Además, de forma equivalente se puede expresar a z como 3 raíz de 2 elevado a la 15 por cis de 3 pi cuartos. Finalmente determinaremos la forma binómica de z, donde z es igual a w a la 15. Tenemos el complejo z en su forma trigonométrica. Recuerda que la forma binómica de un número complejo es igual a la parte real del complejo más la parte imaginaria del número complejo multiplicado por i. Entonces, en la forma trigonométrica del número complejo, notamos que podemos determinar el coseno de 3 pi cuartos. Eso será igual a menos raíz de 2 sobre 2. Y el seno de 3 pi cuartos será igual a raíz de 2 sobre 2. Luego, multiplicamos el 3 raíz de 2 elevado a la 15 por cada uno de los términos del binomio. Al reducir obtenemos que el complejo z en su forma binómica es igual a 3 elevado a la 15 por 2 elevado a la 7 de parte real, más i por 3 elevado a la 15 por 2 elevado a la 7 de parte imaginaria.